Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Espíritu afable y apacible. Ese sería el tema de lo que vamos a estar viendo hoy. Prácticamente son los deberes conyugales. En el capítulo 2 hemos visto algunas cosas. El Espíritu Santo nos ha mostrado, nos habla a los cristianos, prácticamente iniciando el capítulo 2, haciendo así un recuento para que vean el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Que decíamos como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Esto lo vemos en el capítulo anterior, el que ya vimos hace algunas semanas, capítulo 2, verso 2 de Primera de Pedro. En el mismo capítulo 2, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, enseñó a los cristianos que para tener una vida prácticamente fructuosa en un mundo que está en tinieblas, que está caído, debemos de dar buen testimonio. Nos hace ver que ya no somos de este mundo, así como Cristo no es de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hemos sido comprados a precio de sangre de antemano. Eso es lo que empieza hablando desde el primer capítulo. Entonces, por eso en el verso 11 dice que somos peregrinos y extranjeros. O sea, ahora ya somos ciudadanos, como lo dice el apóstol Pablo, del cielo. Esto es muy importante. El escritor A.W. Tozer, uno de mis favoritos, señala y dice, el Espíritu Santo nunca entra en un hombre y luego lo deja vivir como el mundo. Tenlo por seguro. Y es verdad. Ahora el Espíritu Santo va moldeando nuestro ser, nos va haciendo semejantes al Hijo de Dios, a Cristo. Está moldeando a Cristo en nosotros, a aquel que nos llamó de las tinieblas, que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, a la luz admirable de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 12, dice, manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. El Señor habla en este capítulo 2, usando a Pedro, que demos buen testimonio. Prácticamente esto es el contexto de lo que vamos a estar viendo hoy. Es para salvación de aquellos que no conocen a Cristo. Es para que vean aquellos que no conocen a Cristo lo que Cristo hace en cada uno de nosotros. Esto es sumamente importante. Ahí en el capítulo 2, pero el verso 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y casi, ya al final del capítulo 2, obviamente nos lleva como el escritor de Hebreos, ¿no?, al autor y consumador de nuestra fe, para que nosotros seamos como Cristo, para que nosotros, que Él viene siendo nuestro gran ejemplo a seguir, y para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Eso lo dice en el verso 21 del capítulo 2. Es el mismo Señor quien dice y nos dice a nosotros en Mateo 11:29, aprendan de mí, lleven mi yugo sobre ustedes, ¿verdad? Y aprendan de mí que soy manso y humilde de espíritu y hallarán descanso para sus almas. Y esto es lo que veremos a continuación precisamente en este capítulo 3, pero ahora directamente con los deberes conyugales, el espíritu afable y apacible. Y aunque la mayor parte de los versículos que veremos hoy, del 1 al 7, estamos hablando que del 1 al 6 está dirigido a las mujeres. Así que las que están ahí enseguida de ti, ándele, ¿para qué vino?
No, es la verdad, está dirigido a las mujeres, pero es un mensaje para todos. O sea, el mensaje obviamente va directamente a las mujeres, pero tú y yo como hombres vas a ver que vamos a aprender mucho en cuanto a esto. Y los versos 1 y 2 dice: asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Inicia Pedro el capítulo 3 diciendo rápidamente asimismo. ¿Por qué? Porque viene precedido del capítulo 2, o sea, diciendo todo lo que hemos estado viendo, estos deberes que un cristiano debe de tener. Bueno, asimismo, ahora las mujeres, esto, ¿no? Es para que podamos entender que una vida transformada, amados hermanos, habla con mayor fuerza y claridad. Es el modo más eficaz de influir en los demás. Y ahorita lo vamos a ver. Mujeres estén sujetas a sus maridos. Entendamos esto viendo la cultura del primer siglo. Cuando un hombre se convertía al Señor en el primer siglo, automáticamente ellos influenciaban a toda la familia, a todos. Y esto lo podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 11, por ejemplo, con Cornelio, que era un centurión de la compañía italiana, o sea, italiano, romano, y vemos que él influyó en toda su familia. Y también lo podemos ver en el carcelero de Filipos. ¿Se acuerdan cuando se abrían todas las puertas? Que Pablo y Silas cantaban y se abrían, y dijo, se iba a hacer el harakiri. O sea, él se iba a suicidar porque sabía lo que le pasaba. Y no, detente, le dice Pablo, todos estamos aquí, no nos hemos ido. Entonces él creyó, y también toda su casa influyó. Esto lo podemos ver en Hechos 16:34, pero por el contrario, una mujer, y tú lo puedes ver desde nuestro Señor Jesucristo, y luego en los Hechos y en las cartas paulinas, que la mayoría de las mujeres que se entregaban al Señor iban ellas solas a la iglesia. Muchas de ellas se creen que eran viudas, pero la gran mayoría ellas iban solas. Y esto se debía a que bajo la ley romana y judía el hombre como padre tenía absoluta autoridad sobre toda la familia. Obviamente también sobre la mujer. Por eso el apóstol añade algo bien maravilloso, algo top 10 con el mensaje. Obviamente es el Espíritu Santo hablando, y dice: para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, o sea, literal, sin palabra alguna, dice, por la conducta de sus esposas. ¡Wow! Qué importante, y más en este siglo. Esto se debía a que la mujer en esas culturas, en esa cultura no era nada. Se oye feo, pero a veces era considerada igual que un perro o menos que un perro. No era nada. Los judíos oraban en ese tiempo y decían: Señor, te damos gracias, ¿no? ¿Recuerdan aquel judío, aquel religioso, ¿verdad?, que pone nuestro Señor Jesucristo el ejemplo? Que te doy gracias que no soy como este pecador, ¿no? Ese judío, así oraban en aquel tiempo: te doy gracias porque no soy mujer. Era parte de su oración, porque la mujer no tenía valor. Entonces, si el marido no estaba de acuerdo con la conducta de su esposa, en ocasiones ella corría un grave peligro. Para que podamos entender el por qué dice esto, ¿no? Ella estaba poniendo en peligro tanto su vida como su matrimonio. El mensaje es claro: para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra alguna por la conducta de sus esposas. O sea que por sobre todo
buen testimonio. Una vida transformada habla con mayor fuerza y claridad. Y esto lo debemos de recordar. En Mateo 5:16 dice: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos, porque una vida transformada trae gloria a Dios. Eso es lo que está aconteciendo. Y eso es lo que estamos viendo precisamente aquí. Aunque el mensaje es para la mujer, también lo es para nosotros en muchas áreas de nuestra vida. Debemos de dar buen testimonio. Dice la palabra de Dios, por la conducta de sus esposas. El mensaje sería, ¿no?, para nosotros por su conducta, por el buen testimonio. Primera de Pedro 2:15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Prácticamente lo mismo que le está diciendo a las mujeres, para que sin palabra alguna, literal, ustedes ganen a esas personas para el Señor, por su buena conducta. Y nos dice Dios en su palabra, usando a Pedro, considerando su conducta casta y respetuosa. El mensaje es para la mujer, pero también para nosotros en cuanto al buen testimonio. Esto no quiere decir que la mujer sea inferior a los hombres, en absoluto. Y ahorita lo vamos a ver. Así como los cristianos tampoco son inferiores a las autoridades, a los gobernantes o a los jefes de trabajo. Pero en Gálatas 3:28 dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Pero debemos de estar en sujeción al liderazgo que Dios ha establecido. Siempre. En todas las áreas, llámese papá, llámese jefe de trabajo o jefa de trabajo, llámese presidente o presidenta, debemos de estar sujetos a ellos. Y principalmente obedeciendo su palabra, a lo establecido por Dios. Y si la palabra dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 13, o en este capítulo 3, verso 1, mujeres estén sujetas a sus maridos, así tiene que ser, porque lo dice la palabra de Dios, porque lo dice la voz de Dios. Esto es muy importante. Efesios 5:22 y Colosenses 3:18 dicen de la misma manera. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, por causa del Señor. Sujétese significa cooperar voluntariamente con alguien por amor y respeto a Dios. Por eso, ojos, chavos que están aquí y que aún no se han casado y que desean casarse y que desean anhelo, mucho ojo con esto. Aquellos que están buscando pareja, que tu pareja, el que va a ser tu cónyuge, sea una persona que ama mucho más a Dios que a ti. Porque por consecuencia será el mejor esposo y por consecuencia va a ser la mejor mujer que tú puedes tener. Pero si tú estás por encima de Dios, malo. Es una mujer que va a ser empoderada, es un hombre que puede ser machista y no va a funcionar. No va a funcionar. Pero si es un hombre apasionado, enamorado de su Dios, olvídate. Porque es obediente a la voz de Dios y la mujer igual. Ese es el mensaje, considerando su conducta casta y respetuosa. Este es el mensaje que aprendemos de Cristo.
Por ejemplo, en 1 de Pedro 2:23 dice: quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Ves? Para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra alguna por la conducta de sus esposas. Considerando su conducta casta y respetuosa, la sumisión en amor de la mujer cristiana a su esposo que no es cristiano, es lo que Dios usa por su gracia para alcanzar ese hombre. Y si a la sujeción le añades conducta casta y respetuosa, o sea, modestia y mansedumbre y respeto, imagínate. Haces callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aún ellos mismos verán que tú has aprendido de Cristo, que es manso y humilde, y tú mismo, yo mismo, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Ese es el mensaje, ese es el espíritu apacible y apacible. Afable. El espíritu afable y apacible. El verso 3 dice: su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Híjole, su atavío no sea el externo. Esto significa no estar obsesionados por la moda, por cómo me veo. Obviamente tampoco es despreocuparse hasta el punto de no entender o no atender nuestro aspecto, principalmente en la higiene. El arreglo es importante, así como también el tipo de alimento es importante para nuestro cuerpo. En 1 Corintios 10:19 dice: o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es de ustedes. Luego añade la palabra de Dios. Me voy a brincar rápido eso porque incomoda. ¿No? De peinados ostentosos. Literalmente está hablando un cabello trenzado, y esto lo tenemos que ver por la cultura en aquel tiempo. Era que en aquel tiempo se distinguía a la mujer judía, la del pueblo de Dios, y ahora era la cristiana la que tenía que distinguirse de las griegas, de las romanas, de las persas, de las prostitutas. A eso es a lo que se está refiriendo, porque precisamente ese tipo de mujeres eran las que usaban eso. Ellas tenían que distinguirse de la creyente y de la no creyente. Peinados ostentosos, o sea, un cabello trenzado, de adornos de oro y de vestidos lujosos. Como les dije hace rato, las romanas, babilónicas, griegas, persas, prostitutas, así vestían. El arreglo es importante, pero la palabra se refiere a las actitudes, y al espíritu de una persona, el espíritu afable y apacible. Primera de Timoteo 2:9-10, el apóstol Pablo habla un poco más amplio en cuanto a esto y dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinado ostentoso. Te fijas, lo mismo que Pedro. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. A veces es incómodo hablar de esto, porque triste y lamentablemente en la iglesia hoy se ha filtrado que todos quieren ser como el mundo. Yo veo a Cristo,
yo veo a Pedro, veo a Pablo, a cada uno de los apóstoles en aquel tiempo, y eran totalmente distintos a los romanos, totalmente distintos aún a los sacerdotes. Ellos no vestían como los sacerdotes, ellos no vestían como Herodes, como Pilato. Tú veías a Cristo y Cristo no se veía como un político. No lo veías como un Bill Gates. De antemano Herodes, cuando se burla de él, que Pilato lo manda, se burla de él, escarnece a Cristo y lo viste de ropa real, con las ropas de Herodes. Porque Cristo no vestía así. Y hoy en la iglesia es un desfile de modas increíble. Y esto es lo que está hablando la palabra, caramba, tiene que haber una diferencia. La verdadera belleza comienza por dentro, en el corazón. Nos está diciendo el Señor, cuidado con las apariencias. Gracias a Dios por su palabra, porque siempre nos está enseñando, corrigiendo, redarguyendo, instruyendo en justicia, para que el hombre y la mujer sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Eso es lo que estamos viendo. Lo que el Señor quiere es que la mujer de Dios desarrolle un carácter semejante al de su Señor, al de Cristo. Espíritu afable y apacible. Verso 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, esto me encanta, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Escuchemos lo que Dios nos está diciendo. Bendito sea Dios por su palabra, bendito sea Dios por este versículo. Esto es lo que al Señor le interesa, esa belleza que nunca se marchita, que nunca se va a marchitar, esa belleza que se encuentra en el corazón de la mujer y del hombre de Dios. Ese incorruptible ornato, literalmente dice el conjunto, escúchalo, el conjunto de adornos que realmente embellecen. El espíritu afable y apacible. O sea, el espíritu manso y humilde. Escucha esto, porque así lo dice el Señor en el verso 4. Es de grande estima, es precioso delante de Dios. El espíritu afable y apacible, manso y humilde es precioso delante de Dios. Ese es el carácter que la mujer de Dios debe tener. Y vuelvo a insistir, no nomás la mujer, nosotros también. Pero ahorita el mensaje es para ella, un carácter semejante al de Cristo. Verso 5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. La palabra de Dios nos está enseñando que ese es el estilo de vida de un verdadero creyente, de la verdadera cristiana. En este caso las mujeres, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Dice el pastor John MacArthur en su Biblia de estudio, dice, son modelos de belleza interior, carácter, modestia y sumisión para su marido. ¡Ah, qué bendición! ¡Wow! Pedro pone como ejemplo a las mujeres del Antiguo Testamento, esas mujeres que vemos en las Escrituras usadas por Dios de una manera maravillosa, principalmente a Sara. Dice el verso 6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas si hacen el bien, sin tener
sin temer ninguna amenaza. Ustedes han venido a ser hijas si hacen el bien. Quiere decir que si tú quieres ser una verdadera cristiana, ahí está la clave para ser buenas creyentes, buenas cristianas. Ustedes han venido a ser hijas si hacen el bien, el espíritu afable y apacible. No podemos dejar de lado el gran ejemplo de la mujer virtuosa. Hace cuenta que encierra lo que están hablando tanto Pedro como Pablo, lo que viene siendo la palabra de Dios. Proverbios 31, 26 al 30. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Esto es porque la palabra de Dios está en su lengua, hermanos. Mira lo que dice, y voy a abrir un paréntesis para que vean lo que significa la ley de clemencia está en su boca. Es decir, la tiene a flor de labios, las palabras de misericordia, de dulzura, de amor, están en la punta de su lengua porque abundan en su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué hermosas se ven aquellas mujeres que son afables y apacibles. Vas al mall, vas a un restaurante y te das cuenta la que es empoderada. Qué triste es cuando tu esposo no quiera llegar a su casa. Porque en la punta de la boca de esa mujer no hay misericordia, no hay dulzura, no hay amor. Porque eso no está en su corazón. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿no? Y continuamos con la mujer virtuosa. Dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Por qué? ¿Por qué esta mujer virtuosa sobrepasa a todas? Bueno, porque engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Yahvé, esta será alabada. Por eso es virtuosa, por eso es alabada, por eso es lo que es. Ella sobrepasa a todas. Luego añade el apóstol Pedro, sin temer ninguna amenaza. Y no quise pasar por alto estas palabras, porque lo tenemos que ver y lo hemos visto, ¿no? Esto es porque había, y hay mujeres que creen que el someterse a su marido, principalmente cuando es inconverso, le puede acarrear serios problemas por cuestiones de abuso, obligar inclusive a pecar, etcétera. Por eso Pedro escribe, sin temer ninguna amenaza. Todos sabemos, y ya lo habíamos visto, que uno sí puede rebelarse a la autoridad o no someterse cuando se te obliga a no pecar, a no hacer la voluntad de Dios. En este caso, la mujer puede rebelarse o no someterse al marido si hay abuso verbal, abuso físico, engaño, adulterio, fornicación o abandono del Señor. De antemano en la palabra lo podemos ver desde nuestro Señor Jesucristo, desde la misma ley de Moisés, lo podemos ver en el Nuevo Testamento, que puede dar carta de divorcio. Por eso, tanto a la mujer como al hombre. Por eso escribe Pedro y dice, sin temer ninguna amenaza. O sea, les está diciendo, no teman. Y enseguida, rápidamente viene, y no es casualidad, viene el consejo para nosotros los hombres. El verso 7, que es el último que vamos a ver hoy.
de ahí de 1 de Pedro 3, y dice: ustedes maridos igualmente, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Esto significa que debe haber un apoyo incondicional para tu pareja. Vivan con ella sabiamente. Y el Señor nos enseña que demos honor a esa mujer que tenemos a nuestro lado como un vaso más frágil. Aunque somos iguales espiritualmente, como coherederas de la gracia de la vida, no lo somos físicamente. No hagas caso a Hollywood, que ponen unas montañotas de hombres así peleando con una flaquita, y la flaquita se las parte a los 2, 3 hombres, no así fortachones. No hagas caso, es una mentira. Eso es lo que quieren meter en tu mente, pero no hagas caso. No es igual. Ellas requieren un cuidado especial. Toda mujer, hermanos, requiere un cuidado especial por parte de nosotros. Amor incondicional. Sí, protección, entrega, fidelidad. Efesios 5:25 nos dice: maridos, dice Pablo, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Hermanas, déjense amar por sus esposos. Dejen que sus esposos las apapachen. Se entreguen por completo a ustedes. Esto significa que la esposa es la mejor relación después de Dios que tú y yo vamos a tener aquí en la tierra. Sí, a esto se refiere. Es nuestro deber pasar todo el tiempo que podamos con ellas. Hombres que nos están escuchando por las redes sociales, pasa tiempo con tu esposa. Mira lo que dice Efesios 5:28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Obviamente, por eso Cristo ama a la iglesia, porque es su cuerpo. Por eso le dice que es su cuerpo. Debemos de amarlas como a nuestro propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Dice Salomón: goza la vida con la mujer que amas todos los días de la vida. Eclesiastés 9:9. Y lo vuelve a decir en Proverbios 5:18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y preciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Ese es el amor de Cristo por su iglesia. Ese es el amor que nosotros debemos tener por nuestra pareja. Ese es el amor que les espera a los hombres solteros con su mujer. Y termina diciendo Pedro: para que sus oraciones no tengan estorbo. Esto significa que si el hombre no trata con respeto y consideración y amor a su mujer, sus oraciones tienen estorbo. Es como cuando el Señor mismo nos enseña en la palabra, ¿no? A través de nuestro Señor Jesucristo, en ese sermón maravilloso del Sermón del Monte, cuando dice que si tienes algo contra tu hermano, te pongas a cuentas con él y dejes de adorar y vayas y te pongas de a cuenta con él. Literalmente le dice: deja tu ofrenda ahí y ve y reconcíliate con tu hermano, y entonces ya puedes traer tu adoración, ¿no? A esto se refiere con la palabra. Si los hombres nos aprovechamos de nuestra posición para maltratar a nuestras esposas, sufriremos una relación con Dios.
Sufriremos en nuestra relación con Dios y no nomás maltratarla verbalmente. ¿Qué cuando vemos pornografía? ¿Qué cuando estamos saliendo con otra mujer? Obviamente que Dios no va a escuchar tu oración. No. Esto va para todos. Como esposo, como padre de familia, como pastor, como jefe del trabajo, como presidente de una compañía o de una nación. Es el mensaje de Dios en su palabra para que sus oraciones no tengan estorbo, para que no tengan problemas con Dios. Y termino con Santiago 1:26. Dice Santiago 1:26: si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Hay un estorbo ahí. Ese es el mensaje de Dios para nosotros. En resumen, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados por la palabra, por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Y a ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es el espíritu afable y apacible.